Mi nombre es William Cornejo Ochoa, soy profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Soy neurólogo, neuropediatra y magíster en epidemiología clínica. Actualmente coordino el programa de posgrado de neurología infantil y el grupo de investigación Pediaciencias. Vamos a hablar sobre los estudios de prevalencia, o también conocidos como estudios de corte transversal, o lo que se conocen en inglés como los cross-sectional. Hablaremos sobre las características de estos estudios, las ventajas y desventajas, y cómo sería el proceso y los pasos para su ejecución. Vamos a hablar entonces sobre los estudios de prevalencia o de corte transversal, también conocidos como cross-sectional. Las características de una buena pregunta de investigación van a ayudar en este propósito. Por esa razón quiero comentar en primera instancia cuáles son las características de esta pregunta, con la cual ustedes van a empezar un proceso de construcción de un proyecto, un protocolo de investigación. Hay un acrónimo que es FINER, que nos va a servir para comprender estas características. La F significa factibilidad, y ahí nos referimos a que existan los recursos necesarios, suficientes, no solamente desde el punto de vista financiero, sino también con relación al tiempo disponible por los investigadores, que esté disponible la muestra de individuos que puedan participar en el proceso, en el proyecto, y que además exista experticia de parte de los investigadores. El otro es que sea interesante, y que sea interesante sobre todo para el investigador. Ese es un elemento nuclear clave, porque la motivación del investigador va a ser un motor para su desarrollo. Que sea novedoso, y la novedad implica que esta pregunta de investigación permita confirmar o refutar hallazgos o teorías previamente propuestas, y también explorar nuevas hipótesis y dar origen a nuevas hipótesis de investigación. Que sea ético, y que finalmente sea relevante o pertinente para la comunidad poblacional, o para la comunidad científica, o para las instituciones donde nos estemos donde estemos trabajando. Otro elemento importante que surge a partir de la pregunta de investigación, y que es bueno que tengamos claro este panorama, es que si la pregunta va orientada a evaluar o a estudiar determinantes de enfermedad, en ese punto nos orientamos hacia estudios de tipo analítico. Dentro de estos estudios analíticos estarían los experimentos clínicos, que incluyen fundamentalmente los ensayos clínicos. De otro lado estarían los estudios analíticos observacionales, donde encontramos los estudios de casos y controles y los estudios de cohorte. Cuando la pregunta lo que busca es evaluar la distribución o frecuencia de las enfermedades o de las características de estas condiciones, los estudios más apropiados son los estudios de tipo descriptivo. En ese caso contaríamos con, de un lado, estudios de correlación, de otro estarían los reportes de casos, las series de casos, que siguen siendo importantes y que no pueden ser despreciados dentro de toda esta búsqueda
de información y de conocimiento. Y finalmente estarían los estudios de corte transversal, que son a los que nos vamos a referir. Esto es el panorama que es importante que lo tengamos presente a la hora de plantear una pregunta de investigación. Este sería otra forma de ver este panorama, y es que de un lado están los estudios experimentales, donde tienen una condición nuclear o central, y es que el investigador asigna la exposición a los individuos que están participando en el experimento, en la investigación. Y de otro lado estarían los estudios observacionales, donde el investigador no ejerce ningún tipo de control sobre las variables de exposición. Aquí se requiere obviamente probar una hipótesis, pero depende, si hay una hipótesis clara, pasamos a estudios de tipo analítico. Si no hay hipótesis definida, en este caso se usan los estudios de tipo descriptivo, que son los que ya había mencionado previamente. Esta es otra forma de contemplar el panorama del enfoque según la pregunta de investigación que uno esté planteando. ¿Qué es el diseño? El diseño es una secuencia ordenada de pasos que van a permitir al investigador comprobar una hipótesis o, en nuestro caso, describir una condición, una enfermedad y sus características que la acompañan. Esta corresponde a una estructura que está preestablecida, y este diseño es un pegamento que mantiene la cohesión de un proyecto, y muestra el diseño que nosotros hagamos. En este caso, el estudio de prevalencia o de corte transversal muestra cómo las partes funcionan y se articulan a un conjunto para responder a los objetivos de investigación. La información recolectada solo sería útil si el diseño es sólido, o sea, es un elemento clave que nosotros no nos equivoquemos a la hora de seleccionar el tipo de diseño que vamos a emplear. El diseño es la columna vertebral del protocolo, es la estrategia concebida para obtener la información que va a responder a la pregunta de investigación. Estos son como los elementos que van a explicar la importancia del diseño. Este es otro elemento que me interesa que ustedes comprendan, y es que nosotros partimos de una población blanco, una población que vamos a estudiar, sean niños escolares, por ejemplo, de escuelas públicas o privadas, o sea, los habitantes de un municipio, y de ahí debemos seleccionar una muestra que debe ser representativa, usando pues sistemas como la aleatorización o métodos que permitan que todos los individuos puedan quedar representados de manera similar, tengan la misma posibilidad de quedar representados en la muestra. Una vez aplicadas las encuestas y la selección de los individuos y estudiados y evaluados, vamos a tener varias posibilidades. Una es que tengamos casos identificados que tengan la variable de exposición presente, otros casos que no tengan la exposición, y de otro lado individuos que no están afectados y que tienen la variable de exposición, y otros individuos que tampoco están afectados y que sí presentan la variable de exposición.
de tal manera que se van a constituir en estos grupos que después van a permitir hacer los análisis y los cálculos estadísticos para sacar las conclusiones respectivas. Los estudios transversales, entonces, permiten que nosotros identifiquemos la frecuencia, o sea, la prevalencia y la distribución de las características de una enfermedad y todas las diferentes factores que estemos explorando y que puedan estar asociados. Las observaciones, entonces, en ese tipo de estudios se hacen en un punto preciso del tiempo, de tal manera que no son observaciones que se hacen a lo largo de periodos extensos, sino son en cortos periodos. Están también sometidos a una población escogida, seleccionada, determinada, y permiten, esto es importante, además de conocer las prevalencias, la frecuencia y las características, permite también que el investigador pueda explorar asociaciones entre el evento, la condición o la enfermedad que estemos evaluando y los factores relacionados. Y que permita a su vez generar hipótesis de investigación que sean tributarias de nuevos tipos de diseños o de otros tipos de diseños. Otro elemento importante de los estudios transversales o de prevalencia es que nos puede permitir la medición de cambios que ocurran en la comunidad resultado del impacto de políticas o de intervenciones de salud pública. Se hacen mediciones iniciales antes de la intervención y mediciones repetidas en el tiempo que van a permitir qué tanto útiles y eficaces fueron las medidas de salud pública en esa población. Otro elemento importante que creo deben comprender es cómo se pueden conceptualizar los estudios de prevalencia o de corte transversal con analogía a los estudios de casos y controles. En este caso, los casos son los individuos que presentaron la condición de estudio, la enfermedad que estamos evaluando, y, o el tema o condición que nosotros queremos conocer o identificar o determinar su frecuencia. Y los controles serían el resto de individuos de la muestra que no mostraron la condición de estudio. Eso es lo que haría la analogía entre un caso y un control. La información de la exposición es puntual, como ya lo habíamos dicho, y esta información con relación a los factores de exposición es importante. Obviamente aquí tenemos la dificultad de que no podemos saber si la exposición fue antes o previa a la enfermedad o a la condición de estudio, pero en algunos casos particulares podemos de manera plausible y de manera razonable deducir que la exposición ocurrió antes del evento de enfermedad. Estas circunstancias no son pues las más comunes. Otra característica de los estudios transversales es que no tienen direccionalidad, o sea que las mediciones son hechas de manera simultánea, tanto las mediciones de la condición o la enfermedad que estamos analizando, que estamos evaluando, como las variables de exposición. Si la muestra es aleatoria, en ese caso aumenta notablemente la probabilidad de que esa muestra y esos resultados sean en realidad representativos de la población
de estudio de la población blanco. Ya habíamos dicho también que a partir de este tipo de estudios transversales podemos generar hipótesis de investigación que van a ser y dar origen a nuevos proyectos de investigación. No es apropiado este tipo de diseños para que se investiguen enfermedades que sean raras, de poca frecuencia, o que sean enfermedades de corta duración, porque eso no van a reflejar y va a ser muy difícil, van a requerir muestras muy grandes con un costo grande para lograr esos propósitos. El investigador, en este caso ya lo habíamos mencionado, lo enfatizamos, no controla los grados de exposición ni interviene con relación a los factores de exposición. La validez del estudio va a depender de que se haga una adecuada selección de los sujetos que conforman la muestra. Hay unas ventajas y unas desventajas de los estudios de prevalencia, no solamente para los estudios de prevalencia, todos los tipos de diseño tienen ventajas y desventajas. Las ventajas del estudio de prevalencia es que es un estudio corto y los resultados los vamos a obtener rápidamente. Son de bajo costo comparado con otros estudios. En realidad, pues lo de bajo costo es relativo porque implican desplazamientos, implican uso de recursos humanos para trabajos sobre todo en poblaciones, y eso también tiene costos. Es posible estimar la prevalencia y también la proporción de expuestos en la población. Y otra ventaja es que permite hacer exploración de asociaciones y fuera de eso permite que los que tracen políticas de salud pública puedan planear sus intervenciones. Y como ya habíamos dicho, también permite un seguimiento de la eficacia de estas intervenciones. La desventaja es su limitación para establecer asociaciones causales entre la enfermedad y la exposición, o sea que no evalúa causalidad. La exposición no precede a la enfermedad, o sea, no es seguro que la exposición preceda a la enfermedad, y esto es una limitación. Son ineficientes en enfermedades que son y exposiciones que son raras, y tiene el riesgo de los sesgos de memoria para la recolección de la información. ¿Cómo se inicia un estudio transversal? Entonces ya habíamos mencionado que partimos de una pregunta de investigación. Con esta pregunta de investigación vamos a definir cuál es la población blanco del estudio. De esa población blanco vamos a extraer una muestra representativa, vamos a calcular un tamaño de muestra, por lo tanto vamos a definir unos criterios de selección y de inclusión y de exclusión. Vamos en esa población, en esa muestra seleccionada, vamos a establecer, a evaluar las variables que sean relevantes para el propósito de responder la pregunta de investigación. Estas variables van a surgir de la experticia que tenga el investigador, pero también de una exhaustiva búsqueda de la literatura. Por eso el marco teórico es de suma importancia a la hora de poder definir este tipo de componentes dentro de los pasos que se siguen para la construcción de un proyecto de investigación de tipo de corte transversal. Una vez se ha seleccionado las variables, ya se define la metodología
para medir dichas variables, o sea, cómo vamos a medir las variables, de qué tipo de mediciones vamos a utilizar, la estandarización de estas mediciones y de los investigadores y de los materiales, equipos, escalas y equipos que se van a emplear. Y finalmente ustedes van a considerar y a establecer el tipo de análisis estadístico que se requiere para el tipo de estudio de corte transversal. Para el tamaño de muestra y para la aleatorización, por ejemplo, ustedes pueden usar software estadísticos libres como el EPIDAT, apoyándose en cuál es el tamaño de la población que se va a hacer blanco del estudio. Ustedes pueden conocer las prevalencias que son posibles o la probable prevalencia con base en estudios previos, o si no se conoce se usa un porcentaje del 50% o el 0.5. Con base en esa información y la precisión, ustedes pueden calcular con base en este software el tamaño de muestra. Es decir, hay recursos disponibles que podemos usar como investigadores para calcular el tamaño de muestra como un paso importante dentro de todo este proceso de construcción del proyecto de investigación de corte transversal. Nosotros, en nuestra experiencia en el grupo de investigación en Pediaciencias y el departamento de pediatría, hemos realizado varias investigaciones de prevalencia. Un primero fue un estudio de prevalencia sobre trastornos del sueño en niños que se hizo en Sabaneta, donde participaron las residentes de pediatría acompañadas de profesores del departamento y que fue una experiencia bien interesante que obviamente exige compromiso de los residentes porque implicaban desplazamientos hacia el municipio de Sabaneta y interacción con la comunidad educativa del municipio. Este estudio, por ejemplo, ha sido utilizado por metaanálisis internacionales para la determinación de prevalencia de trastornos del sueño en estudios de acumulación de diversos estudios del mundo. Otro trabajo que hicimos fue un estudio de prevalencia también de trastornos del sueño, de trastornos de déficit de atención e hiperactividad en niños escolares. También se hizo en Sabaneta y fue publicado en la revista Neurología Española, que también ha sido citado en numerosos artículos internacionales. Otro estudio de prevalencia que hicimos en el departamento de pediatría fue un estudio de prevalencia de tics en niños escolares del municipio de Itagüí. Fue realizado por Blair Ortiz, que es era el fellow de neurología infantil en ese momento, ahora profesor, y por Javier Sierra, quien era profesor y estudiante de la maestría en epidemiología. Este estudio fue publicado en Journal Child Neurology. Con respecto a este estudio vamos a usar algunos elementos para ilustrarlos a ustedes de cómo es el proceso de investigación de un estudio de prevalencia con base en nuestra propia experiencia local. Un problema que veíamos con los estudios de prevalencia de tics era que no disponíamos de información en Colombia y en Latinoamérica, que no era tan raro la existencia de esta condición, que debíamos evaluarla con frecuencia en la práctica clínica, que no conocíamos información sobre qué tanta comorbilidad tenía con el déficit de atención o con el trastorno obsesivo o con el trastorno desafiante
y además no sabíamos tampoco qué proporción de los tics eran trastornos de Gilles de la Tourette en nuestro medio. Eso nos motivó a que evaluáramos, nos hiciéramos esta pregunta: ¿cuál es la frecuencia y la prevalencia y las características de los niños con TIC en la población colombiana, y en este caso de Itagüí? Se estableció el objetivo general, que fue determinar la prevalencia de los TICs. Escogimos una población blanco, definimos que fuera en instituciones escolares educativas, tanto públicas como privadas, donde era más fácil acceder a la población por razones logísticas. Y obviamente se determinaron unos objetivos específicos que no vamos a detallarlos, pero que deben estar incluidos dentro del objetivo general, deben estar involucrados. El estudio, entonces, para lograr este objetivo y responder esta pregunta, se requería un estudio de corte transversal, donde íbamos a usar encuestas, primero de tamización y luego con una confirmación clínica por parte de los expertos de aquellos individuos tamizados. Debimos buscar cuál era la población de alumnos matriculados en ese momento en el municipio, tanto en instituciones públicas como privadas, y encontramos que eran 16.000 alumnos en ese grupo de edad. Definimos unos criterios de inclusión. Uno era que estuvieran escolarizados, obviamente, que estuvieran en ese grupo de edad y que tuviésemos la autorización de las instituciones educativas y de los tutores o padres responsables de los niños. Definimos el tamaño de muestra con base en los parámetros que hemos mencionado: cuál es la población blanco, cuál es la proporción esperada, en este caso con base en la información buscada en la literatura, el error que ha aceptado, y otra variable que se emplea, otro parámetro, que es el ajuste por diseño. Y con base en esto calculamos un tamaño de muestra. De 291 individuos le agregamos un porcentaje adicional para considerar las pérdidas. Y se hizo un muestreo que para este caso lo consideramos un muestreo que se denomina por conglomerados, polietápico y estratificado. Eso quiere decir que habían estratos que eran colegios públicos y colegios privados. Entonces se determinó el número de colegios públicos, el número de colegios privados con su respectiva población, y se hizo una aleatorización de estas instituciones que era obviamente proporcional a el tamaño de la población que poseía cada uno de esos estratos. Después, dentro de estos conglomerados públicos y privados, hicimos una nueva aleatorización. En este caso aleatorizamos los salones, y ya de cada salón que salieron seleccionados hicimos una evaluación de todos los alumnos que estaban incluidos en los salones. Esta fue la forma como hicimos la aleatorización. Uno en este caso también hubiese podido hacer no una aleatorización de los salones, sino de los individuos, pero por razones logísticas preferimos aleatorizar salones. También, como todos los estudios, deben tener una aprobación por el Comité de Ética, en este caso el Comité de Ética de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Y obviamente se requerían consentimientos informados. Se deben definir los procedimientos y la secuencia como ustedes van a hacer los procedimientos. En este caso fue la autorización de la Secretaría de Educación, la autorización de los colegios, de los directivos de los colegios, la sensibilización de los docentes, de los directivos, también de los padres de familia, con presentaciones del proyecto y conferencias sobre el tema o diversos temas neuropedagógicos. Obviamente necesitamos cuestionarios que permitan la tamización de parte de los profesores, de parte de los padres de familia o de los tutores, incluyendo variables importantes también
de tipo sociodemográfico o de antecedentes. Y aquellos que sean positivos, positivos en la tamización, van a ser evaluados por los investigadores, que sean positivos para el evento o para la enfermedad o la condición de estudio, en este caso la presencia o no de tics. Lo otro es que se hacen evaluaciones y observación de los individuos en este caso por pediatras que se entrenaron por parte del neurólogo infantil para evaluar, entrevistar, observar los individuos que fueron positivos para la condición según la tamización. Aquellos casos pues que eran dudosos eran evaluados por todo el grupo de investigación en compañía del neurólogo, sobre todo en aquellos casos donde había duda. La evaluación implicaba una entrevista semiestructurada que duraba 40 minutos y se aplicaban los criterios del DSM-4 para el déficit de atención y las condiciones que se estaban evaluando, y otras escalas para medir la severidad de los tics. Obviamente las escalas estaban impresas para los formularios para la respectiva diligenciamiento, y finalmente entonces los resultados deben ser presentados de esta manera, donde está la población, donde está la muestra, donde se ilustran los casos que fueron tamizados tanto por los padres como por los maestros, y después esos casos se evalúan, esos individuos que fueron tamizados positivamente se evalúan y se extraen los casos confirmados, afectados y los no afectados, y lo mismo las comorbilidades que se evaluaron. De esta manera podemos entonces pasar a describir no solamente las características de la población, sino clínicas y sociodemográficas que hayamos decidido en las variables de estudio, sino que el investigador puede calcular los resultados de las prevalencias en la muestra estudiada, ya sea por tipo de colegio, por género, entre otras. Esta es la forma y la secuencia como se deben diseñar, orientar, desarrollar los estudios de prevalencia o los estudios de tipo transversal. Entonces es bueno que todos sepan que hemos hecho en nuestro medio, tenemos experiencia, hemos en el departamento de pediatría junto con los residentes realizado investigaciones de corte transversal que obviamente tienen una exigencia para los estudiantes de posgrado y profesores vinculados, porque implican desplazamientos hacia municipios y contacto con la comunidad. Pero que estos son 3 ejemplos de que sí es posible realizar este tipo de estudios en nuestra universidad y en un grupo de investigación. Muchas gracias.